Bueno, pues hola a todos, yo soy Adrián Maqueda, soy analista de datos y visualizador de datos en Cibio y yo más o menos vengo a hablar un poco de una forma un poco genérica, porque fue un trabajo bastante extenso, de un proyecto que hicimos este verano que fue para ver cuál era el riesgo de incendio tanto en España como en Europa a través de datos de Copernicus. No solamente lo hice yo, sino que también estuvo María, que está ahí en la esquina de Rosa, y Carmen, que hoy no ha podido venir, pero que si habéis venido a otras charlas del DBS, ha venido más veces. Para que os hagáis una idea, nosotros lo que hicimos fue, primero España y luego Europa, analizar 53 años de datos de riesgo de incendio forestal. Nuestra idea era que queríamos, bueno, todo esto viene de un proyecto que se llama España en Llamas, que íbamos actualizando todos los años los incendios que había habido en España, pero como se tarda mucho en actualizar ese dato, es un dato del Ministerio y tarda mucho, pues en verano María decidió que el riesgo de incendio iba a ser un buen tema. Entonces, para que os hagáis una idea, teníamos el timeline arriba de todos los años, luego el mapa con los puntos que representaban el riesgo de incendio forestal por cada categoría, y luego el punto era el número de días en cada categoría en cada punto. ¿Esto cómo se hace? Trabajamos, en este caso éramos 3 personas y era un poco todo es todo. El texto, que era la parte de María, también se encargaba de buscar entrevistas, buscar a todo el mundo. Tuvimos 4 o 5 entrevistas con expertos solamente para preguntarles sobre los datos. A la vez yo iba analizando, iba sacando datos para que ellas pudiesen trabajar. Carmen iba haciendo los prototipos, un poco de cómo iba todo. Íbamos un poco avanzando en paralelo, porque también era un tema que no sabíamos muy bien que nos íbamos a encontrar, cómo enfrentarnos a él, porque era algo nuevo para nosotros, y salió bien, pero era un poco caos como de nuestra. Este era nuestro plan en un primer momento de lo que iba a ser el gráfico. Hace poco lo vimos, María dice que sí, que ella le encuentra el sentido, yo no lo veo, pero en teoría sí que está como la idea, ¿se ve el ratón? Sí, la idea del mapa de España aquí, lo íbamos a poner como provincias por aquí, la evolución temporal por aquí. Era un poco caos. Esta era nuestra cabeza, porque de verdad es que era un caos. Bueno, aquí tenéis aquí, porque publicamos hace unos meses en un boletín que tenemos en Cibio, que se llama Cibio en Bruto, que contamos un poco lo que hay detrás de nuestras investigaciones o de nuestro día a día en la redacción. Entonces ahí ya explicamos un poco por encima cómo había sido todo esto. Si tenéis más curiosidad de todo lo que lleva a hacer esto, pues ahí está mucho mejor explicado. Así resumiendo, pues lo que iba a ser un proyecto de 2 semanas, 4 semanas, acabó siendo 4 meses. Pasamos por 3 datasets diferentes, unos porque no nos servían, otros porque de repente lo actualizaron, entonces teníamos que actualizar los datos. Hicimos muchas entrevistas, hicimos 4 entrevistas hablando con expertos solamente para preguntarles si se podía hacer la media de los datos que estábamos cogiendo, porque no teníamos ni idea, no queríamos liarla. Muchos quebraderos de cabeza de cómo visualizar, cómo relacionar todo, qué estaba bien, qué estaba mal, que era entendible, porque al final también son unos datos muy complejos y no sabíamos qué se iba a entender bien, qué no, que queríamos también mantenerlo simple dentro de lo que se pudiese. Para empezar, nuestro primer problema fue los datos. No es un CSV lo que te descargas de Copernicus, se llama NetCDF. Es como una serie de datos que están como organizados en latitud y longitud. Todo esto pinta muy bonito. Claro, el problema es que esto sería un día, esto sería un año. Nosotros, como nos vivimos muy arriba, decidimos hacer 53 años. Entonces, eran unas cuantas pilas de datos que al final fueron muchos datos. En el caso de España fueron 37 millones de datos, porque al final un dato por cada día eran, lo tengo aquí apuntado, 18.993 días en más de 1000 celdas. Era el volumen de datos que nos propusimos analizar. Y cuando pasamos a Europa, se escaló a 262 millones de datos. No solamente el problema era leer los datos, sino luego también analizarlos. Pero el primer problema fue leerlos. Para eso nosotros pedimos ayuda, porque no sabíamos, a Dominique Rouget, no sé si alguno lo ha visto por Twitter, le conoce, lo que es análisis de datos climáticos. Yo creo que en España no hay más. No sé si Javi, tú conoces a otra persona, pero es Dominique el que nos lleva y nos ayudó mucho. El paquete de Terra, con ese lo leíamos y ya lo podíamos exportar a CSV para nosotros hacer el análisis tranquilamente, una forma más periodística, más a lo que nosotros estamos acostumbrados.
¿Cómo lo leemos? Pues primero hacíamos una lista con todos los archivos, hacíamos el raster y nos daba, eso está muy bien porque cuando tú lees el archivo te da las dimensiones, te da todo lo que es la información. Entonces aquí sabíamos, bueno, lo que os he dicho, todos los días que había, número de filas, de columnas. Esto que veis aquí de 0,25 por 0,25 es la cuadrícula, 0,25 grados por 0,25 grados, era cada cuadradito que luego convertíamos en círculo. La proyección, que eso fue uno de los mayores problemas que teníamos al principio, porque el primer dataset no estaba en la proyección correcta, entonces era un poco caos. Y luego todo el rango temporal que podíamos escoger. Nosotros nos quedamos en 2022 porque 2023 no estaba completo, obviamente. Entonces una vez ya teníamos el dato en raster, la siguiente parte era recortar a lo que era la silueta de España o de Europa, o luego con el análisis de provincias, países, etc. Metíamos el shapefile de Europa, bueno, este es el caso de Europa, metíamos el shapefile y luego le metíamos la máscara para eliminar pues, todos los datos que era el mar, porque al final iba a ser cero, iba a ser mucha longitud, en plan mucha extensión, no nos servía. Así que una vez eso borrado, ya lo convertíamos a data frame, ya era algo bastante reconocible, teníamos pues, las coordenadas en XY y luego todos los datos de cada día, que es lo que veis que pone Fireweather Index 1, Fireweather Index 2. El problema aquí que teníamos era que esto correspondía al nombre de cada día, de cada año, entonces se repetía. A los 365 volvía a empezar. ¿Qué hicimos? Como teníamos, si os acordáis, la longitud de las fechas, pues sacábamos las fechas y convertíamos cada fecha en el nombre de la columna. Entonces ya nos quitábamos de problemas. Luego ya teníamos así el data frame, ya era algo más parecido a lo que usamos normalmente, lo pasamos a long para poder analizar bien y ya con esto ya haríamos el análisis. Entonces, así pormenorizado es lo que sería el análisis en R de datos satelitales. Bueno, el pasado del long pues ya es algo que es muy reconocible por todos, X, Y, la fecha, el weather index y el año. ¿Qué aprendimos nosotros de esto? No queríamos hacer transformaciones de los datos, eso lo teníamos muy claro, el mínimo posible, porque no somos científicos de datos meteorológicos, porque eso es un campo muy específico que descubrimos que existía, entonces no podemos hacerlo concretamente porque teníamos miedo a meter la pata. Usar la mediana, porque así nos permitía los outliers, los extremos de repente de olas de calor, de cosas, nos pedía agruparlo mejor y quedarnos con un valor más realista. Eso también nos lo dijeron los científicos en nuestras entrevistas, que usásemos la mediana, no la media, pero ya era algo que nosotros teníamos claro. Y luego que no podíamos calcular datos de territorios pequeños. Para empezar, no sé si María te acuerdas tú exactamente, pero hubo uno que nos dijo que no podíamos hacer análisis en general de esos datos, que son datos puntuales, no espaciales, que no estaban pensados para ser temporales, no sé qué, da igual. Otros nos dijeron que la idea era, se podía, no estaban pensados para ellos, pero se podía, pero que no hiciésemos territorios, por ejemplo, lo que habría sido el titular del riesgo de incendio en España, no se puede, porque solamente si pensáis en la geografía española, tenemos el Cantábrico, que es prácticamente cero, el riesgo de incendio, con Almería, que creo que era, bueno, y luego cogimos Canarias, que era 200 días al año. Entonces no se podía, sí que nos dijeron que provincias vale, pero como, venga, va, provincias os dejamos, pero tampoco sería lo suyo. Pero luego, a ver, lo que luego os metéis en la página de Copernicus y tienen medias por región de Europa, y es como, bueno, pues yo no, pero tú sí. Eso sería más el análisis de datos, visualización. Nosotros utilizamos ggplot porque, bueno, como estábamos haciendo todo el análisis de datos en R, pues nos facilitaba el hacer los gráficos en R para no tener que estar exportando todo el rato, era más rápido, eran gráficos sencillos que no queríamos pasar a web. Y luego ya el tema de prototipos, de ya el desarrollo entero, Observable y Svelte, bueno, no lo he puesto ahí, pero D3, obviamente, para todo lo que es matemáticas, proyección, etcétera, utilizábamos esto. Como os he dicho, ggplot lo utilizamos para gráficos de análisis, bueno, es que estos son de diferentes datasets, pero por ejemplo, también para analizar nosotros, aunque luego no nos metiésemos en el texto,
Calculamos un poco los outliers, el tiempo de cuando eran las olas de calor, cómo había progresado, esto me acuerdo que se lo pasamos a los partners europeos, análisis de cada país, eran como los gráficos. O bueno, este fue un mock-up en un primer momento, a ver si para el este de provincias si podíamos hacerlo así. Pero el tema es que es mucho más rápido que estar exportando el CSV, pasarlo a una web. Hay veces que las webs no te permiten meter CSVs tan gordos, porque al final, pues un CSV de 1.000.000 de filas, pues quizás Observable te dice no. Luego ya cuando ya lo teníamos limpio y ya teníamos algo más o menos pensado, lo pasábamos a Observable. Bueno, no se están reproduciendo los vídeos, antes también era vídeo, pero bueno. En Observable ya sí que hacíamos más prototipos de los gráficos que de verdad luego queríamos pasar a Svelte, o en general un poco de lo que era nuestro dashboard, las ideas que teníamos de gráficos para el dashboard, y también ya cosas ya de prototipos animados. Y ya para acabar pasábamos a Svelte. Esto os he puesto aquí lo que sería nuestra app Svelte, para que os hagáis una idea de cómo están, porque más o menos está todo organizado más o menos igual, que es muchos ifs. Todos los componentes que veis aquí eran todos los componentes que utilizamos para el gráfico, porque queríamos ir como poco a poco, porque al final también así nos soluciona que si metes la pata sabes muy bien dónde ir. Entonces nosotros pues teníamos para cada gráfico, teníamos como nuestra carpetita, y dentro de la carpeta teníamos nuestros archivos de Svelte para las diferentes secciones de cada gráfico. Pero en realidad todos funcionan un poco así, que es con ifs y mucho HTML, ifs y ya está. Ahora, más o menos, ¿por qué? Bueno, esto es importante. ¿Por qué usamos Svelte? Primero porque es lo que consideramos que ahora mismo es más sencillo a la hora de desarrollo de gráficos, que tienen que ser full interactivos, todo reacciona con todo, el círculo reaccionaba con el mapa, si tocabas el mapa aparecía la barra de provincias, que también si tocabas cambiaban los datos del mapa, los círculos de los años igual, está todo relacionado con todo, todos los componentes de ese gráfico están relacionados. Y luego algo muy importante es que, como os he dicho antes, empezamos con España, luego pasamos a Europa, entonces era el mismo mapa, este repositorio sirvió para todos los gráficos que vais a ver ahora, que es España, Europa, tanto en español como en inglés, y luego acabaron siendo 22 mapas para diferentes países europeos, porque como formamos parte de JNet, que es la Asociación de Periodismo de Datos de Europea, este proyecto lo pasamos a JNet y partners europeos nos ayudaban con declaraciones de sus países y nosotros a cambio pues les hacíamos el mapa, básicamente. Entonces cada uno nos pasaba, nos decía qué país quería, le pasamos los textos que tenían que traducir y ellos no lo traducían, porque por ejemplo Ucrania, pues ucraniano, pues no, obviamente no controlamos ninguno. Entonces nosotros lo íbamos pasando, teníamos un Excel que les pasábamos y ellos nos lo devolvían ya con todas las traducciones. Esto también, el que haya tantos idiomas, aparte de tantos mapas diferentes, también nos condicionó un poco en el diseño. En plan, también todo estaba pensado pues, porque luego llega y algo que en español son 2 palabras, te llega en alemán y es una fila así de texto. Y dices, por ejemplo, es que no se ve, pero aquí abajo en ucraniano, lo que sería muy extremo, que en todos ocupa como una línea solo, en ucraniano ocupaba dos líneas. Entonces, cosas así pasaron bastante. Ahora, de las componentes, así voy a decir algunas cosas rápidas que me han parecido interesantes, pero, y luego pues abierto a preguntas de lo que sea. Para el mapa tuvimos que utilizar 3 capas diferentes, la capa de Canvas para los círculos, porque eran 1000 y pico círculos, entonces era lo más ágil a la hora del desarrollo web para que cargase rápido y todo. Una capa SVG, bueno, 2 capas SVG, una para lo que era el dibujo del mapa y otra para las interacciones, que esa no se veía, pero estaba. Aquí utilizamos SVG básicamente porque era lo que sabíamos. Esta capa te la puedes montar fácil con Canvas también y no pasaría nada, pero como lo que sabemos es SVG, al final Canvas es un poco más lío. Un poco el timeline igual, es SVG, muchos GIS, muchos componentes directamente para cada cosa, pero es un poco artesanal, pero era lo más cómodo y como quedaba también más resultón. Y lo más interesante aquí yo creo que eran los botones. Veis a la izquierda que hay 2 botones, uno para play y otro para repeat. Con Svelte es muy fácil hacer las cosas reactivas, hacer componentes que sean animados, que se pueda guardar bien sin emborronarte mucho con JavaScript, entonces directamente teníamos el plugin, el state de plugin para
cuando estuviese ejecutándose el timeline, luego que se había que pagar lo separaba, el set del año, que este valor, ese time value, es el mismo cuando tú lo cambiabas en el timeline, también cambiaba en el mapa, también cambiaba en el círculo de abajo, como que cambiaba todo con todo. Era un poco también la idea de que todo estuviese relacionado. El tooltip, que aquí es un tooltip normal, pero lo más complicado aquí fue el establecer la posición y los datos, porque lo malo que tiene Canvas es que no tienes hover. Tú en SVG te pones un hover, tienes el hover y ya ahí interactúas. Canvas no, Canvas es solamente como una línea de código y ahí está todo. Tú no puedes ver lo que hay dentro. Entonces nosotros lo que hicimos fue calcular, pues como teníamos el dataset con todos los puntos, teníamos la posición de cada punto, que sería esto, y luego cogimos la posición de nuestro cursor y a la que ibas pasando por el cursor, esto se iba calculando constantemente y te calculaba la hipotenusa entre los dos puntos. Al final la hipotenusa, los dos puntos más, la línea más cercana entre dos puntos, pues así sacábamos lo que era el punto más cercano a nuestro cursor. ¿Por qué nos servía esto también? Aparte para los datos que se mostraban en el tooltip, la cruz esta de aquí, que es la misma cruz que está en el mapa, no se movía con el cursor, sino que se movía de punto en punto, para que siempre estuviese encima del punto que estuviese enseñando los datos. Entonces la íbamos moviendo así, porque una de nuestros rompecabezas era, vale, plan, ¿cómo estoy seguro de que estoy haciendo hover en lo que estamos dando los datos? Entonces así matábamos dos pájaros de un tiro. Sí. Luego, el círculo también, esto es SVG normal, aparte quizás un poco más especial es lo que es el círculo que no está acabado, que es con D3 haces un pie chart, que es básicamente igual, un poco de trigonometría, pero como con D3 tienes ya muchas funciones, pues es muy fácil hacerlo sin emborronarte demasiado. Entonces, ahí cogíamos, aquí lo que queríamos representar era qué porcentaje de cada territorio, en este caso España creo que es este, sí, porque está muy alto, estaba en cada nivel de riesgo, que cogimos tres niveles, porque era pues, lo que vimos que eran más, los tres niveles en los que era más probable que hubiese incendios, que estaba a nivel muy alto de incendio, nivel extremo y nivel muy extremo. Entonces, cuánto de porcentaje de España estaba en este nivel de riesgo, y luego, que esto sería esto de aquí, el 100%, y luego lo que sería una circunferencia, y luego el ancho, que es por aquí, es el número de días que había en cada riesgo. Pues, por ejemplo, algo que fue muy curioso fue que luego al hacer el nivel europeo, Francia no tenía unos porcentajes de territorio tan diferentes a los de España, eran bastante iguales, lo único que cambiaba era el número de días, que en Francia obviamente era mucho más bajo. Y luego ya el último componente era pues el de las barras, que os he dicho igual, en plan esto es SVG sin más, y a la que ibas pasando por encima de cada barra te salían los días de esa provincia en cada nivel de riesgo en ese año, y si pulsabas se cambiaba todo el mapa. Y eso sería todo. Sé que he ido un poco rápido, pero es que era mucho que contar. Si alguno tiene alguna pregunta de código de R, Svelte o lo que sea. Sí. Una pregunta. Los datos de Copernicus, los originales, entiendo que estaban en raster, ¿no? Sí, estaban en FCF. ¿Y en qué momento los agrupáis en la malla? ¿En R o...? En R. ¿En R ya No, sí, directamente en R. Aquí. Aquí, bueno, el files es directamente una lista, como cuando haces para leer los datos que pones el directorio en el que están todos los datos, pues eso es simplemente una lista en la que tiene el directorio de todos los datos. Entonces, pues ahí estaba data barra 1971, data barra 1972, .nf. Entonces, simplemente con la función rust
Ya el propio R te coge todos los archivos que tengas en esa lista de directorios y te los agrupa en uno solo. Entonces ahí ya directamente con ese Rust te convierte, si te fijas, este es el raster que ya te da aquí todos los 365 layers de cada año y luego de cada año todos los días, en plan, es directamente en R. ¿Y la malla la tenéis previamente hecha y luego encajáis esos datos en una malla que ya habéis No, la malla ya te viene hecha. En plan, el NetCDF ya te da directamente, sí, cuando lo conviertes a data frame, si pones, esto es el raster, y si pones que te mantenga XY, te convierte la malla que ya te da el raster en sí mismo, la información del raster ya tiene esos datos, entonces ya te la pasa y te lo convierte a CSV normal, bueno, CSV, un formato más tabla normal con sus coordenadas. ¿Y la malla? ¿Tú puedes modular el diámetro de esa malla o te viene dada? Sí, creo que sí que se puede con otras funciones, que no, Javi no sabe. Sí que se puede porque sí que he visto que hay gente sí que puedes hacer de unos datos, puedes como dividirlos, puedes agruparlos, puedes cambiar como el grid, sí. Pero en este caso no, porque nosotros al final queríamos el mínimo posible ya 0.25 nos parecía un valor importante y que ya nos servía bastante, entonces ya nos quedamos con él. Pero sí que sé que con R hay funciones para hacer grids, tú lo sabes, María, tú has hecho algún grid, sí, tú has hecho algún mapa. Pero sí que te he visto. He visto que has hecho mapas. Ahí sí que tú puedes meter unos datos y los conviertes en un grid que te los adapta. en este caso, ¿cómo lo habéis hecho? No, aquí nos quedamos directamente con el que venía, el de 0.25. Si te fijas es 24, 24.2, que sería 24.25, 24.5, siempre igual. Pero luego para la web tendréis que... Para la web... Tenéis que ampliar la resolución porque si no ocuparía muchísimo, ¿no? No, a ver, para la web al final... O sea, ¿la web también está a nivel de 0.25 grados? Sí. En plan, está tal cual. La web... mira, te lo voy a enseñar. Espera. ¿Tienes internet? Sí, no, pero lo tengo aquí en local. Repos, data... Además que este CSV está para que se lo descargue quien quiera. Creo que pesa como 2 gigas. Download internet, ¿no? Sí, nosotros todos los datos que tenemos los tenemos abiertos para que cualquiera los pueda reutilizar. No te lo recomiendo, te recomiendo que te bajes porque pesa muchísimo menos los datos satelitales que el CSV. Pero, mira, aquí tienes, esto sería el mapa, bueno, mira, 2 megas, no pesa tanto. En plan, este es lo que sería solamente el mapa. 2 megas, el círculo son 6 kilobytes y luego las categorías, el de provincias, 2,7. En plan, no es mucho. Al final, el que era gordo era el otro, pero este, al final nosotros lo que subimos a la web para mostrar era simplemente el CSV con su X, su Y, su año, la categoría en la que estaba para dar el color al círculo, el número de días y la provincia, que es porque esto luego nos servía para coger información, saltar. Ya, es que te coge el color ese negro y no se ve. Pero sí, plan, a ver, al final nosotros ya a la web subíamos ya lo más limpio posible. Había cosas que no se podía limpiar más, pero al final yo creo que 2 megas está bastante bien. ¿Alguno más? Sí. Los niveles de riesgo los da Copernicus. Bueno, no es Copernicus, es el EFIS. Ya él tiene ya un documento que te pone, pues de este a este es muy bajo, luego no sé qué. Entonces ya dan ellos en qué Firewall Index empieza en cada categoría. Eso ya los dan ellos.